Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Soy Analía, la profe de matemática, y en este video quería ir explicándoles las últimas actividades que hicimos. Lo que estamos trabajando es lectura e interpretación de gráficos y también el concepto de función. Vamos a empezar viendo qué es el análisis de gráficos. Un gráfico lo que nos presenta es información, ¿sí? Particularmente los gráficos cartesianos, como este que tenemos acá, se utilizan para representar dos magnitudes o dos cantidades cuando una varía o cambia en función de la otra, ¿sí? El sistema de ejes cartesianos está formado por dos ejes perpendiculares. En este caso solamente tomamos los valores positivos de cada eje, ya que las cantidades que se representaron, como hora y temperatura, no toman valores negativos, ¿sí? La hora siempre va a ser positiva y en este caso la temperatura también toma valores positivos. Bien. Bueno, entonces, en este caso la temperatura de un día, de un determinado día, varía o cambia en función de la hora, ¿sí? Y al ubicar diferentes puntos se forma esta gráfica. Vamos a ir viendo cómo responder algunas preguntas. ¿Qué variable se representó en cada eje? La variable siempre la vamos a encontrar escrita al costadito de cada eje. En este caso es las horas del día y la temperatura. Fíjense que está escrito al lado de cada eje. ¿Cuál es la variable independiente y la dependiente? Bueno, en estos gráficos la variable independiente siempre se ubica en el eje horizontal. Por lo tanto, la variable independiente van a ser las horas. Y la variable dependiente siempre se ubica en el eje vertical. Por lo tanto, en este caso, la variable dependiente va a ser la temperatura. Bien. Además, si lo trabajamos en el contexto real de esta situación, ¿sí? La temperatura depende de las horas del día. ¿Qué temperatura había a las 8 horas? Bueno, para esto lo que hacemos es lo siguiente. Nos ubicamos en el eje X en 8. De aquí trazamos una línea hasta el gráfico y desde el gráfico una línea horizontal hacia el eje y para ver la temperatura. Entonces podemos ver que a las 8 horas del día había una temperatura de 5 grados centígrados. Para ver qué temperatura había a las 10 horas, repetimos el mismo procedimiento. Nos ubicamos en el eje horizontal en 10 y trazamos una línea vertical hasta el gráfico. Ahora del gráfico trazamos una línea horizontal hasta el eje Y y vemos que hacía una temperatura de 15 grados. Bien, a las 10 de la mañana la temperatura era de 15 grados. Vamos a responder ahora la pregunta D. ¿En qué momento se registró una temperatura de 10 grados centígrados? Para esto nos ubicamos en el eje Y en 10 y trazamos una línea horizontal. Vemos que corta el gráfico en 3 puntos. Por empezar, a las 0. A las 0 horas, es decir, cuando inicia el día, la temperatura era de 10 grados. Luego vemos que pasa lo mismo acá, en esta parte del gráfico. Vamos hasta el eje X y vemos que es a las 9. Aunque no esté escrito, podemos determinar que es el número que está entre 8 y 10, ¿sí? Entre las 8 y las 10 horas, a las 9, la temperatura era de 10 grados. Pero podemos ver que hay otro valor más. Acá, este punto donde corta el gráfico. Bajamos en forma vertical hasta el eje X y vemos que a las 20 horas también hay una temperatura de 10 grados. Para responder la E, ¿entre qué valores estuvieron comprendidas las temperaturas que hubo ese día? Bueno, vamos al eje vertical. ¿Por qué? Porque la temperatura está ubicada en el eje vertical. Vemos que va desde 5 hasta 20 grados, porque no tomó valores entre 0 y 5, sino que tomó valores superiores a 5, pero inferiores a 20, es decir, que la temperatura estuvo entre los 5 y los 20 grados. Identifiquen cuáles fueron las temperaturas máxima y mínima.
¿Y en qué momento se alcanzaron? Bueno, para identificar la temperatura máxima vamos a buscar el punto más alto de esta gráfica, que es acá. Y podemos decir que la mayor temperatura fue de 20 grados centígrados y se registró a las 14 horas. Para encontrar la mínima temperatura buscamos el punto más bajo, que en este caso es 5. Entonces la temperatura mínima fue de 5 grados centígrados. ¿A qué hora se registró? En dos momentos, a las 8 horas y también a las 24 horas. Vamos a la pregunta que sigue. ¿De qué hora a qué hora creció la temperatura? Bueno, acá vamos a buscar para qué valores del eje horizontal, es decir, para qué horas, la temperatura fue aumentando. Vemos que aumenta en este tramo, desde acá hasta acá. Aunque lo hace a diferente ritmo, en todo momento crece. Entonces decimos que fue desde las 8 horas hasta las 14 horas. Desde las 8 hasta las 14, para este intervalo de valores, la temperatura estuvo en aumento. ¿Y en qué momentos decreció? Bueno, vemos que acá este tramo de la gráfica baja, decrece, es decir, que disminuye. Para ver entre qué horas, leemos el eje X, el eje horizontal. Decrece desde las 0 hasta las 8 horas. Durante estas 8 horas la temperatura va disminuyendo. Lo mismo ocurre acá. Desde las 14 horas hasta las 24, para todo este intervalo de horarios, ¿sí? La temperatura disminuye. Y así es como podemos analizar el gráfico de esta función.